Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California. Estamos celebrando en este fin de semana el Día del Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, y para compartir este fin de semana me acompañan, le doy la bienvenida a Emma Flores. ¿Cómo está, Emma? ¿Cómo le va por ahí? Muy bien, muy contenta, Padre, porque ayer celebramos la última comunión de este año. Bendito y sea ya Dios. Tenemos un poquito de tiempo de planear el año que entra, pero ya no tan apuradas con tantas cosas al mismo tiempo. Ok, y también la hermana de Kingsburg. ¿Cómo está, hermanita? Muy bien, Padre, muchas gracias. Aquí estamos ya iniciando, casi como decía Emma, nuevos preparativos para otro año. Sí. Planeando. Sí, pero hoy celebrando el cuerpo de Cristo, ¿no? La celebración. Esta celebración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos hace pensar primero que era originalmente la fiesta, era el jueves de Corpus, lo que se conocía como el jueves de Corpus, el jueves, pero aquí en Estados Unidos, por cuestión de que participe más gente en esta ceremonia tan importante, se ha trasladado precisamente a este fin de semana, al domingo, para que toda la gente, más gente participe en esta celebración. Hablando un poco de esta celebración tan importante y sobre todo en la historia, algunas parroquias, yo creo que en nuestra diócesis son contadas las parroquias que hacen, porque para este día se nos invita a tener la procesión con el Santísimo, los 7 altares y el incienso, una ceremonia muy solemne. No sé, hermanita, en su parroquia, en Parlier, no lo hacemos. No sé tampoco nosotros. Con ustedes. Nosotros sí hacemos, el Padre Gregory lo ha hecho desde hace como 10 años que empezamos. ¿Cuál es el programa? El programa empezamos a hacemos una carpeta de acerrín y flores muy bonita. Sí. Empezamos a hacer a las 6 de la mañana. Si alguien quiere ayudarnos, es bienvenido. Lo pintan el acerrín, porque yo recuerdo en el seminario hicimos eso y nos tenían pintando el acerrín, y con el acerrín pintado hacíamos diferentes dibujitos, la Santa Cruz, diferentes imágenes religiosas, y es un arte, Padre, es un arte hacerlo. Y empezamos con todas las familias que nos apoyan. También lo hacemos de flores. El año pasado hicimos algo que nos quedó muy bonito, y empezamos a hacerlo a las 6 de la mañana, para cuando empieza la misa de 8 de la mañana ya está listo, y la procesión es después de misa de 10. Hacemos por 1 hora la procesión, no más de 1 hora, casi son 1:30. La procesión con los niños de primera comunión, todas las familias que quieran participar también. Entonces, pues, sí tenemos eso. ¿Lo hacen en el parqueadero o lo hacen No, lo hacemos en las calles de Kingsburg. ¿Ah, sí? Sí, en las calles ahí en la ciudad. Entonces, pues es una procesión. ¿Y hacen los 7 altares o no hacen los altares? Hacemos algunos altares porque no se puede, las calles están usándose, pero sí los hacemos, y bueno, pues es una procesión muy bonita en la que participa toda la comunidad. Bueno. Es una actividad familiar también. Sí. Muy bonita. Qué bueno. Es una solemnidad muy importante, porque celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo es el centro de nuestra vida espiritual. Ya lo vamos a leer tanto en la primera lectura como en el Evangelio también, que es lo esencial es en torno a lo que gira toda nuestra vida, la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, pues vamos a dar continuidad con la primera lectura precisamente de este domingo, que esperemos que tengan su misalito, sus Biblias a la mano, ya que estaremos tomando la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 24, versículos del 3 al 8. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel.
Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo en esta lectura del libro del Éxodo, esta celebración obviamente del cuerpo y la sangre de Cristo, en el Antiguo Testamento obviamente no vamos a encontrar, porque no existía la Eucaristía como conocemos actualmente, el sacrificio eucarístico. De ahí que escuchemos cómo Moisés, haciendo alusión como una simbología, hizo el sacrificio, porque antiguamente hay que entender que era lo que se sacrificaba: un animalito, un corderito, un novillo, como acabamos de escuchar. Y la sangre era precisamente, era la que se utilizaba como una manera de una alianza con el pueblo. Y es de la alianza precisamente del pueblo hacia Dios, que el pueblo, precisamente acabamos de escuchar cómo el pueblo responde afirmativamente una vez que Moisés rocía a todo el pueblo de Israel con la sangre de los corderitos o de los novillitos que sacrificaban. Estaba leyendo en uno de los comentarios que en aquellos entonces la sangre era lo que sellaba la alianza, fuera entre personas, fuera entre el pueblo y Dios, como en este caso. Y Padre, lo que a mí me llamó la atención es las frases con las que contesta el pueblo. Haremos todo lo que dice el Señor, obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Y después nos damos cuenta de cómo quebraron esa alianza. La espalda a Dios, sí. Sí, por eso muchos autores dicen que cada persona somos el reflejo del pueblo de Israel. Por un lado decimos que sí, afirmamos que sí, le decimos: sí, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, pero al momento le damos la espalda. Igualmente que el pueblo de Israel, que inclusive hasta sabemos por la misma palabra de Dios cómo hubo desvíos espirituales cuando se hicieron aquellos dioses de oro, de becerro, todo aquello, desvíos espirituales. Pero bueno, es el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Como humanos nosotros hacemos una alianza y la quebramos, pero tenemos que recordar que Dios no es como nosotros, que Dios hace una alianza y Él guarda las promesas que Él hace, las va a guardar siempre, no importa lo que nosotros hagamos. Como humanos somos unos seres muy frágiles. Sí. Ahora, al celebrar esta conmemoración del cuerpo y la sangre de Cristo, en el Antiguo Testamento hay que entender que la sangre es símbolo y signo de la vida. Transmitir, o sea, hacer énfasis por qué la sangre tiene esa finalidad. Y es que en sí sabemos que, aunque no somos doctores ni nada, pero una persona inclusive que tiene un accidente y se desangra, ¿qué es lo que pasa? Está propuesta a perder la vida. Inmediatamente, ¿qué es lo primero que le hacen? Transmitirle, o sea, la vida, transmitirle sangre. Entonces, esta festividad nos ayuda a entender la importancia de nuestra vida espiritual, de celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya en el Evangelio vamos a encontrar el pasaje bíblico donde nuestro Señor habla precisamente y hace la institución de la Sagrada Eucaristía, de cómo Él pide que se celebre ese sacrificio eucarístico. Ya actualmente sabemos que el sacrificio eucarístico es pues el pan, la hostia y el vino, que a través de la consagración y la invocación al Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Antiguamente, pues eran nada más alusiones o el sacrificio de los animalitos, pero sí
a manera de el holocausto. El holocausto o a manera del altar que preparaban, eran sacrificios muy bonitos porque eran como, pues para nosotros actualmente, pues es como la Eucaristía. Por eso el pueblo tomaba muy en serio cuando se sacrificaba y todos rodeados en el altar que se preparaba. ¿Por qué? Porque era una manera de comunicarse con Dios, igualmente como nosotros lo hacemos ya actualmente en la Sagrada Eucaristía. Sí, y yo creo que es importante recordar también, la lectura habla de dos cosas, ¿no? Habla sí de la alianza que Dios hizo con su pueblo, pero esa alianza es una alianza de vida. Y además decías, ¿verdad?, cómo se hace entre iguales, ¿no? Dios se abaja a la humanidad y se hace igual que la humanidad, a pesar de que sabe cómo somos, ¿no? Y yo creo que en el pueblo de Israel esa es una gran revelación que tenemos, y cuando olvidamos que la alianza, Dios se abajó por amor a nosotros para poder hacer una alianza con nosotros, porque actualmente, por ejemplo, creo que ningún país poderoso se va a aliar a un país pequeño, ¿no? Porque lleva de perder, ¿no? Sí, hay desiguales. Hay desiguales, sí. Y sin embargo en la alianza de Dios nos vio como iguales, sí. Nos tomó de iguales, y por eso sella con la sangre precisamente eso. Y a veces nosotros olvidamos qué alianza hemos hecho nosotros con Dios. ¿Cuál es nuestra alianza? ¿Cuándo hicimos alianza con Dios? Yo creo que recordar, todos recibimos los sacramentos, ¿no? Hemos recibido el sacramento de la confesión, de la comunión, de la confirmación, en la que decimos igual que el pueblo de Israel, ¿no? Obedeceremos lo que Él nos diga, haremos todo lo que nos diga, y también a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, creo que es bueno tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, pues con este comentario, hermanita, vamos a tomar una breve pausa y vamos a regresar ya con la lectura del Evangelio. No se nos retiren, por favor. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station, owned and operated by a Catholic diocese in the U.S., and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the Gospel. Thank you from KNXT. Ya estamos de regreso con ustedes, hermanos, para dar continuidad a la lectura del Evangelio. Recuerden que estamos celebrando este fin de semana el Santísimo Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el Evangelio para este fin de semana es tomado de San Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entren. El maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día
en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno lee este evangelio, que es el prototipo de la institución de la Sagrada Eucaristía, nos damos cuenta, más bien de darnos cuenta, yo creo que debemos de valorar la gran importancia que tiene al asistir a la Santa Misa. Porque cuando la persona no le toma importancia a la Santa Misa, se le va a hacer una misa aburrida, se le va a hacer una misa larga. Les digo yo que a veces dirá la gente, ya de que el Padre Rico se agarra hablando, ya nadie hay quien lo pare. Pero cuando la gente le toma ese sabor, cuando van a la misa con esa, porque ir a la misa es ir con esa hambre de Dios. Porque si no vamos con esa disposición a la Santa Misa, si nada más vamos a la misa por cumplir, o porque a veces, o el niño está en el catecismo y hay que colectar los boletines, o porque está en preparación a los 15 años, pasa aquella ceremonia, pasa todo aquello, y se alejan de la misa. Pero cuando van con esa mentalidad nada más de que ir a la misa, voy a la misa porque me piden que junte, que colecte, que me estén pasando lista. No, cuando se va a la misa con esa hambre de Dios, se saborea, se disfruta y sobre todo hasta la misa, si dura 1 hora, que me imagino que yo creo que es lo más que nos podemos extender, porque luego viene otra y otra, también hay que ver ese aspecto. Cuando se va a la misa con esa hambre de Dios, se sale de la Santa Misa con esa satisfacción y de decir, participé en un banquete, participé en un acto solemne, y sobre todo las personas que van con esa disposición de participar plenamente en la Sagrada Eucaristía, se regresan a su casa ahora sí, pues fortalecidos de haber participado en la Santa Misa, ya sea si recibieron la comunión bajo las 12 especies, o si se recibe bajo la sola comunión, están recibiendo plenamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas veces se debe también a falta de instrucción religiosa. Sí. No sabemos, no conocemos lo que es la misa, sí. Porque cuando nos preparan para la primera comunión a nosotros, pues fue muy distinto a sí. Como se prepara a los niños hoy en día. A nosotros nos enseñaron contestando preguntas sobre nuestra fe, pero la misa no se nos explicó nunca, ni se nos dijo lo que significaba. Sí, cuando ya lo aprendimos, Dios mío, qué cambio hay cuando uno va a la misa, como dice usted. Sabemos que es el cuerpo de Cristo, y eso es lo que nosotros creemos los católicos, y si alguna persona no lo cree, yo les digo a los papás que lo que pueden hacer es pedirle al Espíritu Santo que los ilumine a creerlo, porque muchas veces entre católicos que vamos a misa todos los domingos, hay personas que dicen, representa, la Eucaristía representa, y hay que recordar que no representa, que es el cuerpo de Cristo. Si nosotros conocemos que estamos participando de la última cena del Señor, como el Jueves Santo, entonces cambia completamente nuestra actitud, nuestra fe en la hora de la misa, y hasta se nos hacen cortitas, no se nos hacen largas. Pero también yo creo que aparte de la formación que necesitamos en nuestra fe, a veces es olvidar. Jesús es muy obvio, ¿no? Dice, vayan y prepárenme una cena. ¿Con quién es la cena? Es con sus amigos, ¿no? Es con sus discípulos. Y una cena, cuando nosotros preparamos una cena, no invitamos a desconocidos, ¿o sí? Invitamos a personas que conocemos, invitamos a personas cercanas, que amamos, que compartimos la vida. Y casi siempre, ahorita que hemos estado en las semanas pasadas en contexto de celebración de primeras comuniones, ¿a quién invitamos? Volvemos a invitar a personas cercanas, que comparten la vida con nosotros. Y Jesús les dice a sus discípulos, vayan y preparen la cena para mis discípulos. Y nuevamente es el pan, la comida, el símbolo, lo que decía Padre en la primera lectura, ¿no? Es vida,
En el Antiguo Testamento la sangre era vida, claro. Pero ahorita Jesús toma en sus manos y dice, este es mi cuerpo, no, esta es mi sangre. Entiendan que lo que estoy dándoles es vida y es una vida que se queda con ustedes. Es una vida que quiero compartir y la Eucaristía es eso. Para mí es eso, mi vida espiritual es el ir a comer con Jesús que está preparando la mesa, quizá antes, no sé cuánto tiempo ha estado preparándola para que yo vaya a comer el domingo con él. Es una cita espiritual con Jesús para llegar a comer. Y yo veo a los sacerdotes, veo al Padre Gregory, por ejemplo, él se prepara, ¿no?, con tiempo, entran a la sacristía, empiezan a preparar todos los vasos sagrados, pero también empiezan a prepararse ustedes espiritualmente. Es decir, es el encuentro. Cuando nosotros llegamos a misa, los que llegan temprano tienen tiempo de prepararse, es decir, de saludar, de ponerse en la presencia de Dios. Aquellos que llegamos tarde, que somos muchos, ¿no? Llegamos corriendo, medio nos persinamos, ¿verdad? Y no nos sabe. ¿Por qué? Porque hemos llegado casi al final o hemos llegado a la parte más importante, que es el de la bienvenida. Decir, Señor, ha pasado una semana, aquí estoy, vengo a comer contigo, tú cómo has estado, cómo me has acompañado. Creo que nos hemos olvidado esa parte importante, que el cuerpo de Cristo ahí está todos los días, pero el domingo es una cena, una comida especial con aquel que sé que me está esperando, ¿no? Fíjense, una tradición muy bonita que yo la he puesto en práctica desde que se me concedió el don del sacerdote, es precisamente, como lo decía hermanita, yo les digo a mi equipo de liturgia, yo los quiero 10 minutos antes de la misa en la sacristía. Lo que son, el que me va a ayudar en la misa, los altar boy o los acólitos, exactamente, lectores y el monitor, y ahora obviamente los ministros extraordinarios de la comunión. Mínimo 10 minutos ahí en la sacristía antes de la misa. ¿Por qué? Les digo, es que nosotros desde aquí comenzamos ya el momento importante. Y antes de salir a la misa, hago la oración con mi equipo de liturgia que va a participar en cada misa, como el mismo. Y primero llego yo, porque tengo que darles el ejemplo. Llego siempre, me gusta estar 10 minutos, aunque no está lejos la oficina de ahí de la iglesia, pero siempre me gusta llegar 10 minutos antes y darles el ejemplo, porque si yo lo cito 10 minutos y yo llego barrido, pues entonces me van a reclamar, padre, pues ¿qué pasó? ¿Cómo nos quiere 10 minutos aquí y usted no llega? Yo llego y lo primero que hago, y es algo muy bonito, es empezar a saludarles a todo mi equipo que me va a ayudar en la misa, para empezar a crear y hacer un ambiente de confianza, porque no quiero, es mi mentalidad, y no quiero que un acólito o que un lector que me vea como, ay, como sí, soy el padre, obviamente, hay un respeto, indudablemente, pero debe de haber esa confianza para que el niño, el lector, el ministro de Eucarístico se sienta en esa confianza de lo que va a participar. Porque, como decíamos, celebrar la Santa Misa es celebrar lo más grande y lo más sagrado que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Y si no lo hacemos con alegría, con emoción y con fe, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Padre, y eso que acaba usted de decir debe de aplicarse también a las familias principalmente, porque si tenemos niños chiquitos que vamos a ir a misa, los arreglamos y a veces hacemos coraje porque uno ya se desarrolló el cinto, otro ya tenemos que cambiarle los zapatos o cualquier cosa. Luego vamos manejando y se nos atraviesan carros y ya nuestro ánimo va un poquito con enojo o algo con nuestros niños, porque no salimos a tiempo y ya se nos hace tarde. Debemos de llegar con unos cuantos minutos para ponernos en recogimiento y ponernos en un ambiente de oración, para poder escuchar la misa con devoción, porque si todavía tenemos esos sentimientos que tuvimos antes de entrar al templo, a la iglesia, no participamos en la misa con devoción, porque no vamos a oír misa, no vamos a escuchar, vamos a participar y enseñarles a nuestros niños desde chiquitos cómo se participa en la misa,
cómo está, en dónde está el niñito Jesús, qué es lo que vamos a hacer para que poco a poquito ellos vayan comprendiendo el significado y la importancia de la misa en nuestra vida. Sí. Y ahí yo creo que entra como los ritos de entrada desde nuestra casa, ¿no? Yo creo que es bueno invitar a las personas que nos ven y decir, hagan un esfuerzo, vamos a ver a Jesús. Si fuéramos a ver a un artista famoso o al presidente. Y no nada más a verlo, a recibirlo. No, sí, pero cuando los van a ver ellos se preparan con tiempo, ¿no? ¿Sí? El vestido, la ropa, todo. Entonces se preparan. No vamos a ver a alguien importante, vamos a recibir y a Exacto. participar del cuerpo y la sangre de Jesús, que lo que quiere, insistimos, es darnos vida. No busca otra cosa, quiere darnos vida. Y yo creo que el domingo debería ser un rito también para todas nuestras familias, empezar temprano, saber que es domingo de Eucaristía, saber que es domingo familiar para estar con Jesús. Y no es fácil, como decía Emma, ¿verdad? Ni a nosotras a veces se nos hace fácil. Pero creo que si pensamos a quién vamos a recibir, sí podemos hacer el esfuerzo. Yo creo que hoy en este día, al celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo, es digno de admirar las familias que con esfuerzo, porque si hay familias todavía actualmente que con esfuerzo, el único día que descansan, hay que tenerlo en cuenta también. Se levantan los niños, los arreglan y todo eso para ir. Muchas de nuestras familias van a la primer misa. ¿Por qué? Porque ya quieren tener el día libre. Entonces es un esfuerzo. Yo creo que pues se les agradece y qué bueno que hay familias todavía que tienen ese sentimiento de decir primero la misa y luego ya después la familia, después ya el parque, después el fútbol, todo lo que sea. ¿Por qué? Pero primero ya participaron en la fiesta, en el banquete eucarístico que es la Santa Misa. Yo creo que Dios no nos pudo haber dejado otro regalo más grande que la celebración eucarística. La celebración eucarística alimenta nuestra vida espiritual, alimenta nuestra fe, alimenta nuestra comunidad, alimenta nuestro sacerdocio, todo. O sea, toda nuestra vida gira en torno a la Sagrada Eucaristía. Yo creo que, y debemos de valorar ese sacrificio que Dios nos dejó y ese regalo, y cada vez que participemos en una misa, hacerlo con mucha fe, con mucha devoción y conscientes de que estamos recibiendo a Dios en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es el regalo más grande que Dios nos pudo haber dejado. Y bueno, pues el tiempo se nos ha llegado, ya terminamos con este programa. Ojalá pues que tengan esa participación de la Santa Misa y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga, los esperamos la próxima semana, si Dios nos da licencia. Cuídense mucho.